Y el famoso Antíoco Epifanes, uno de los hombres más perversos de toda la historia de la humanidad, llegó a Jerusalén y el templo lo profanó de arriba abajo. El altar del sacrificio, donde se hacían los sacrificios para acercarse a Dios en acción de gracias, para perdón de pecados, etcétera, lo profanó sacrificando animales inmundos como por ejemplo cerdos. Dentro del templo colocó estatuas de sus dioses, de sus divinidades en las cuales creían los griegos. Impidió al pueblo de Israel celebrar el famoso día de reposo, el Shabbat, bajo pena de muerte. Los padres no podían circuncidar a sus niños a los 8 días. Prohibió la lectura y estudio de la palabra de Dios. En otras palabras, lo que este hombre pretendía era eliminar, impedir, bajo pena de muerte, cualquier práctica que los judíos llevaran a cabo en aquellos tiempos. Antíoco Epifanes fue uno de los reyes, uno de los personajes de la historia más perversos. Fue en aquel tiempo en el que hubo un sacerdote, un señor llamado Matatías, que sintiéndose muy, pero que muy mal por lo que estaban viendo sus ojos, ver cómo su ciudad había sido profanada, el templo había sido profanado de una manera terrible, no podía vivir en paz, lo pasaba muy mal. Reuniendo a sus 7 hijos, les propuso rebelarse contra el imperio de los griegos. Pero ¿cómo se iba a poder vencer? ¿Cómo se iba a poder superar a todo un imperio, una familia con 7 hijos? Era prácticamente imposible. Entonces lo que hicieron fue ir por todo el país reclutando a personas que estuvieran dispuestas a jugarse la vida para expulsar, para echar de Israel, de Jerusalén a los griegos, volver a recuperar la libertad nacional como pueblo y volver otra vez a comenzar pues todos los ritos y ceremonias y sacrificios que tenían que llevarse en el templo de Jerusalén. No era nada fácil. Estaban enfrentándose contra un imperio. Imagínense, por poner un ejemplo, con arcos y con flechas y con piedras, tratar de vencer a una potencia militar de nuestros tiempos. Una cosa impensable, una auténtica locura. Pero ellos inventaron algo que después todas las naciones han practicado y les ha dado muy buen resultado, y es la guerra de guerrillas, emboscadas. Ellos fueron los que inventaron la guerra de guerrillas, no el cuerpo a cuerpo en el campo de batalla, porque estaban perdidos. Había una desproporción tremenda. Pero con ese sistema de guerras de guerrillas durante 3 años le amargaron la vida a los griegos. Los machacaron por todas partes. De ahí que los conozcamos a estos jóvenes, sobre todo a uno de ellos, con el nombre de los macabeos. La palabra macabeo viene de la palabra aramea macab, que significa martillo. Ellos golpeaban, ellos martillaban, ellos intentaron machacar al imperio griego y expulsarlo de sus fronteras y volver otra vez a ser un pueblo libre. Con su religión, con sus preceptos, con sus mandamientos, etcétera, etcétera. Todos estos jóvenes, todos, murieron como mártires, pero de las formas más crueles y despiadadas. Lo que ni siquiera te puedes imaginar, se lo hicieron a estos jóvenes. ¿Dónde podemos encontrar esa historia? Los nombres de los chicos, cómo los mataron, qué hicieron, qué batallas pelearon, en qué ciudades se jugaron la vida. Bueno, hay 2 libros que se llaman Primera y Segunda de Macabeos. Quiero decirles que en el Concilio de Trento, que se celebró en el siglo XVI, fíjense los siglos que pasaron, ese concilio se hizo con la intención de hacer una contrarreforma para que no avanzara el protestantismo por toda Europa. La Iglesia Católica celebra un concilio en la ciudad de Trento, en Italia, y en ese concilio se toman muchas decisiones. Una de ellas fue por primera vez en la historia a un papa se le ocurrió la idea de meterle 7 libros más a la Biblia. 7 libros que se conocen con el nombre de libros apócrifos. Libros que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel. 2 de esos libros se llaman Primera y Segunda de Macabeos. Si pueden leerlos en la Biblia católica, son muy interesantes. Yo los estoy leyendo otra vez.
Nos cuenta la historia de estos jóvenes, del padre, de todo lo que sufrieron, de todas las victorias que obtuvieron, cómo murió incluso Antíoco Epifanes, etcétera, etcétera. Estos jóvenes se levantaron, se jugaron la vida y terminaron muriendo como mártires, repito, de las formas más crueles que ustedes se puedan imaginar. Sacaban al primero, lo torturaban delante de todos los hermanos y de la madre, ya el padre había muerto, obligándole a que claudicara, obligándole a que negara la fe, y no había manera hasta que lo mataban. Pasaba el segundo y el tercero y el cuarto, así, uno detrás de otro. El último, el más joven, le ofrecieron riquezas, le ofrecieron cargos, le ofrecieron puestos, le dieron todo tipo de promesas si era capaz de claudicar. La madre, que fue la última que torturaron, animó a todos sus hijos a no renunciar a la fe, a no negar al Señor, sino que fueran capaces de morir derramando su vida por defender la palabra de Dios y lo que tenían que defender. Y al final también a la madre la mataron. Son héroes en Israel. Ellos nacieron en una ciudad que se llama Modiín y ahí están todos enterrados. Se puede hasta el día de hoy visitar la tumba de todos y de cada uno de ellos. Lo que dejaron de ellos, porque les cortaron a trozos, le cortaron a uno la lengua, a otro las piernas, a otro la cabeza, a otro las manos. Hicieron con ellos auténticas barbaridades. Pero antes de que fueran torturados y dieran su vida, cuando ellos logran por fin vencer durante un tiempo al ejército de los griegos, y ellos se van a Jerusalén para reconsagrar, volver a dedicar el templo y abrirlo a la gente para que venga a alabar a Dios, tenían que encender un candelabro de 7 brazos que se llama la menorá, con aceite de oliva, un aceite especial que se preparaba para ese candelabro. Descubrieron una vasija que solamente contenía aceite para un día. Al finalizar el día había que renovar el aceite y no había. Entonces mandaron por todo el país a mensajeros para que los sacerdotes prepararan ese aceite especial para el candelabro, y cuando volvieron después de 8 días, para sorpresa de todos, el aceite que solamente tenía que durar para un día, duró 8 días. Y por eso ellos inventaron un candelabro de 8 brazos, recordando que durante 8 días esperando el aceite no se consumió, sino que la menorá se mantuvo encendida. Y a partir de ese momento, 165, 160 antes de Cristo, se viene celebrando de generación en generación todos los años una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación o Hanukkah. Pero a ese candelabro se le conoce como la Januquía. Si os dais cuenta, en el centro, a veces también en un lado, aparece una vela o un agujero un poco más grande, más elevado, y a esa que se ve en el centro se le llama Shamash, que significa servidor o el que sirve. Se coge ese Shamash y se enciende la primera vela el primer día de derecha a izquierda, el segundo día la segunda, el tercer día la tercera y así sucesivamente. Hoy encenderían la cuarta, quedan todavía 4 días más y al final se encenderían las 8 velas con la Shamash, que es la del centro, que se llama el que sirve o servidor. Jesús, como era judío y conocía perfectamente su cultura y sus tradiciones, él dijo: el Shamash, el servidor, no viene para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Utilizó esa palabra para autodefinirse a sí mismo. Así como hay una vela que se llama la que sirve, él utiliza ese término, utiliza esa expresión para decir: yo soy el que sirve a los demás, y por eso él dice: yo soy la luz del mundo y vosotros también vais a ser la luz, porque habéis sido encendidos con la luz de mi presencia en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, los hijos de este tal Matatías dieron su vida en aquel momento porque sabían perfectamente que algo había que hacer. Si no se levantaban, los griegos arrasarían con toda la cultura judía.
Y ellos sabían, como buenos judíos que eran, asiduos lectores de la palabra de Dios, que el Mesías tenía que venir, que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, según lo había dicho el profeta Miqueas. Pero si le permitían a los griegos vencer, Israel sería arrasado. Las profecías, 300 aproximadamente, que se iban a cumplir en la primera venida de Cristo, no se cumplirían y todo quedaría en puntos suspensivos y no se podría cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, fueron valientes, dieron su vida hasta la muerte para defender la palabra de Dios. Y por eso, como alguien dijo, sin Hanukkah no hay Navidad. Es decir, gracias a lo que aquellos jóvenes valientes, aquellos mártires hicieron en el pasado, nosotros hoy en día podemos estar aquí alabando a nuestro Dios como recién lo hemos estado haciendo. Amén, hermanos. Es decir, no somos los primeros en la historia que nos levantamos diciendo la Biblia es la palabra de Dios. No somos los primeros en la historia que decimos Cristo es el camino, la verdad y la vida. No somos los primeros que nos levantamos defendiendo o hablando y proclamando la palabra de Dios. No. Antes de nosotros hubieron centenares, miles y millones de hermanos nuestros que en su época, en su generación, con sus circunstancias, con sus limitaciones, de una manera u otra, pelearon para que el Evangelio llegara hasta nuestros días, para que la luz de Dios no se apagara y para que la palabra de Dios se cumpliera. Ahora bien, nosotros estamos en unos tiempos en los que también estamos en batalla. Apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, desde la cárcel dice, hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra soldados, contra tropas, contra ejércitos enemigos, como fue el caso de los macabeos en el Antiguo Testamento, en la época del Imperio Griego. Nuestra lucha es de otro tipo, pero al fin y al cabo es igual. Una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es más bien de tipo espiritual, pero no deja de ser una lucha. Prueba de ello que cuando el apóstol Pablo termina su ministerio y ya se despide de Timoteo, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me espera recibir el premio, la recompensa, la corona, que el Señor me dará a mí y a todos los que sean fieles hasta la muerte. Por lo tanto, tenemos que mentalizarnos de que sin esas batallas, sin esas luchas, sin esos milagros de antaño, nosotros hoy en día no tendríamos ningún objetivo ni nada que celebrar. El mundo ha olvidado que en esta época, aunque repito, no es la exacta, pero bueno, por lo menos tenemos un mes en el año para recordar y para decirle al mundo que Cristo nació, porque si no fuera por eso, pues ni siquiera tendríamos esa oportunidad. Tenemos que aprovechar toda oportunidad, toda ocasión que se nos presente en estos próximos días, en estas próximas semanas, para decirle al mundo, oye, ¿qué es lo que ustedes están celebrando cuando ponen ese arbolito? Cuando se decora la ciudad, cuando se intercambian regalos, cuando las familias se mueven de un sitio para otro. ¿Qué es lo que ustedes están tratando de decirle a la ciudad, al mundo? Muchos de ellos no tienen ni idea. Para los centros comerciales es el momento de oro para salvar el año. Para los hoteles, en el caso de que fuera posible, para que vengan turistas a pasar el invierno. Pero realmente en el fondo miles de personas que conocemos a diario, con las que hablamos y nos topamos a cada día, no tienen ni la más remota idea de lo que pasó hace 2000 años. Y en el supuesto caso de que digan, bueno, estamos recordando en la Navidad el nacimiento de Jesús, la siguiente pregunta sería, ¿y para qué tuvo que nacer Jesús, el Hijo de Dios, en Belén de Judea? Y ahí ya, amigo, dudo mucho de que te encuentres a 4, 5, 6, 7, 8 personas que te digan vino para esto, esto, esto y esto. Pero ahí es donde entramos nosotros, para poder utilizar este tiempo, esta plataforma, esta oportunidad que se nos presenta para decirle, Cristo vino con un propósito. Estos jóvenes, estos macabeos entendieron que ellos habían nacido para librar aquel tipo de batallas. A nosotros nos ha tocado librar otro tipo de batallas. Estamos en otros tiempos, en otra cultura, en otro mover de la historia, pero al fin y al cabo, el mundo sigue tratando de intentar, como los griegos lo intentaron, y otros imperios también, de apagar la luz.
quitarnos la presencia de Dios de nuestros corazones, robarnos la fe a toda costa. Porque detrás de los griegos, detrás de los romanos, detrás de los medos persas, detrás de los babilónicos y detrás de todos los imperios que han atacado en ese momento al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, siempre había un único objetivo: destruir, quitar a Dios de la faz de la tierra. ¿Y piensan ustedes que hoy en día no hay gente que odian a los cristianos, que no quieren que hablemos lo que tenemos que hablar y decir? ¿No se pueden ustedes imaginar la presión que reciben, por ejemplo, los que están todavía en escuelas, los niños pequeños en las escuelas, en las clases, con principios totalmente opuestos a la palabra de Dios? Y gloria a Dios que tienen una escuela dominical, gloria a Dios que muchos de esos niños tienen padres y madres cristianos, pero imagínense la cantidad de millones y millones de niños que no tienen un punto de referencia ni en el hogar, ni en ninguna parte de Dios, de la palabra, de Jesucristo. Dentro de pocos años será una sociedad donde la palabra Dios ni existirá, ni Jesucristo existirá, y donde nadie sabrá lo que ocurrió hace 2000 años. Pero nosotros tenemos en estos días una oportunidad de oro para decirle al mundo: Cristo vino no solamente para pasar a la historia como un personaje importante, sino vino con el propósito de morir en una cruz, porque era la única manera que Él pudiera salvar a la humanidad. Él no vino a morir por sus pecados, Él vino a morir por los pecados de la raza humana. No tenía que haberlo hecho, pero lo hizo, y gloria a Dios por ello. Pero no quedó todo en un sacrificio, no quedó todo en una muerte, lo cual sí es muy bonito, tremendo, impactante, pero no deja de ser una muerte. No, al tercer día resucitó, y por eso hoy le hemos cantado no a un muerto, no a un cadáver, sino a un Cristo que está aquí presente con nosotros en esta tarde, y por eso a Él le cantamos y le damos toda la honra y le damos toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que defender hasta la muerte la fe que un día recibimos de alguien que nos habló, de alguien que nos testificó, de alguien que puso en nosotros esa semilla que, gloria a Dios, ha dado fruto, y prueba de ello es que estamos aquí en esta tarde en la presencia del Señor. El mundo siempre ha querido taparle la boca a sus hijos. El mundo siempre ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que la palabra de Dios no se transmita a otras generaciones. Desde el principio de la historia, aquel justo llamado Abel, aquel que entendió el propósito de Dios, aquel que sabía perfectamente, aunque sus padres no lo hacían, ni su hermano tampoco, pero aquel que marcó una diferencia sabiendo que era la manera que Dios pedía en su época, y él lo hizo y le costó la vida, que se la quitó su propio hermano, Caín. A partir de ese momento hemos visto cómo Satanás, utilizando diferentes instrumentos, utilizando diferentes personas, ha tratado de alguna manera de silenciar, de callar, de destruir la palabra de Dios. Vemos a José en Egipto, que antes de ser vendido como esclavo, sus hermanos, sus propios hermanos, así como Caín mató a su hermano, sus hermanos también lo querían matar a él, pero Dios lo guardó. Y Dios lo libró y marcó una diferencia, y fue una luz, un punto de referencia en Egipto, hasta que al final le tienen todos que pedir ayuda a él. Y vemos a Noé en medio de una generación que se burlaba, un mundo que le dio la espalda, gente con la cual no se podía contar para nada, que se mataban como perros y gatos unos a otros. Dice que él marcó una diferencia, y gracias a él, pregonero de justicia, como lo llama la Biblia, estamos hoy en día con vida los seres humanos. Gloria a Dios por aquellos 3 jóvenes que en Babilonia prefirieron morir quemados antes de postrar sus rodillas ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Siempre ha habido hombres y mujeres que se han jugado la vida, incluso estos que escribieron esta Biblia que tenemos en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Aquellos hombres que nacieron aquí en este país y que fueron incapaces de enfrentarse a las autoridades de la índole que fueran, y tuvieron que huir por Europa de un país a otro con el objetivo de que el pueblo tuviera a su alcance la palabra de Dios en su propio idioma, y no fuéramos engañados y no viviéramos en tinieblas, sino pudiéramos brillar con la luz que Cristo ha depositado en nuestros corazones. Nos llegó, nos la regalaron, nos la encontramos, no lo sé. Pero lo que está bien claro es que detrás de cada coma, detrás de cada punto, detrás de cada capítulo, detrás de cada palabra de esta Biblia que tienes hoy en tu mano, hay sangre de mártires que tuvieron que dar su vida, como los macabeos la tuvieron que dar en aquellos tiempos, para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar de la bendición de Dios.
No siempre ha sido tan fácil venir a una iglesia, sentarte en una silla cómoda, que alguien se suba aquí arriba y te predique, que haya unos músicos que te canten. No siempre ha sido tan fácil vivir una vida cristiana para Dios. Ha habido gente que ha tenido que sacrificarse y huir y escapar y ser torturados y dar su vida, incluso aquí, sí, en este país de España en el cual vivimos, para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar de la presencia del Señor y pudiéramos decir, gloria a Dios, conozco el Evangelio, he entendido el propósito de Dios. No siempre ha sido tan fácil. Parece como que otros hicieron lo difícil y a nosotros nos tocó la parte fácil, pero gloria a Dios, seamos conscientes del privilegio de ser cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Satanás intentó en aquellos tiempos destruir el templo, no lo consiguió. Ellos volvieron a consagrarlo otra vez al Señor, pelearon por su fe, purificaron y consagraron el templo para Dios, prepararon el camino para la venida del Mesías. Porque si Israel hubiera desaparecido de la historia, el Mesías no había podido venir, porque el Mesías tenía que nacer de una de las familias de Israel, concretamente de la tribu de Judá. Y por fin pudieron ver la libertad después de una inmensa batalla en la que ellos perdieron su vida. Pasaron a la historia como personas valientes, como personas atrevidas, para que la palabra de Dios se pudiera cumplir. Y ellos pelearon por algo que no vieron. Ellos pelearon para que pudiera algún día venir el Mesías, que vendría más de 150, 160 años después. Pero ellos prepararon el camino para que todas aquellas profecías se cumplieran y se cumplieran al pie de la letra. Nosotros hoy en día probablemente somos la generación más cerca de la venida del Mesías que ninguna otra generación. Y por eso hoy en día nuestra responsabilidad es inmensa. Les decía a los hermanos en el culto anterior, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de meterse o de denunciar el pecado del rey, el rey de su país, el rey de su generación, el rey Herodes? Un hombre que en cuanto le llevaras la contraria, un hombre que era capaz de matar a su madre, a sus hijos, un hombre que no tenía escrúpulos de ninguna índole, en cuanto alguien le dijera que le había robado la mujer a su propio hermano, se jugaba la vida. ¿Qué necesidad tenía Juan el Bautista de denunciar aquel pecado? Alguien le podía haber dicho, pero cállate la boca, capaz que te suelta de la cárcel y llevas unos añitos más de ministerio. Sin embargo, no lo hizo, porque él sabía que era la única persona en todo el país que le iba a poner el punto sobre la I y que iba a amonestar al rey Herodes y le iba a decir lo que nadie se atrevía a decirle. Y le costó la cabeza. Todos saben que le costó la cabeza el haber denunciado al rey Herodes. ¿Qué necesidad tenían aquellos grandes hombres de Dios de jugarse la vida, incluso en algunos casos la dieron, por denunciar el pecado, por ir en contra de la masa, por ir en contra de lo que decía la mayoría? ¿Qué necesidad tenían? Pero ellos tenían la responsabilidad y las ideas claras. Ellos sabían perfectamente que ellos tenían que marcar una diferencia en su generación y no asimilarse. ¿Saben lo que más le molestaba a los macabeos? Leyendo la historia, lo que más le molestaba a estos jóvenes que pelearon contra los enemigos, contra los griegos, no eran en sí tanto los griegos, aunque tampoco le caían muy bien que digamos. Lo que más les dolía a estos jóvenes, a Matatías, el padre de estos jóvenes, ¿saben lo que era? Ver que sus paisanos, ver que sus compatriotas eran capaces, por dinero, por salvar la vida, de aceptar las imposiciones del imperio de los griegos. Hay que adorar al dios Zeus, lo adoramos. Hay que presentarle incienso al rey no sé cuánto, lo hacemos. Hay que postrarnos ante la imagen de no sé quién, nos postramos. Eso era lo que les rompía el alma a estos jóvenes, que no entendían cómo es posible que por salvar la vida o por dinero o por tener prestigio, fama o dinero, eran capaces de venderse al enemigo. Siempre ha habido cobardes, ¿sí o no? Siempre ha habido personas que por querer salvar la vida son capaces de hacer cualquier cosa. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que la pierda por mí, obtendrá la vida eterna. De verdad que estudiando la historia de estos jóvenes, uno se queda sorprendido. Porque estuvieron 8 días esperando a que aquellos mensajeros vinieran
con aceite para que no se apagara un candelabro, para que no se apagara una lámpara. Y hermanos, ¿no creen ustedes que cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como aceite? También necesitamos en el día de hoy, en estos tiempos los cristianos, experimentar cada día una renovación en cuanto a nuestra relación con el Señor. Las vírgenes que se quedaron dormidas, cuando se despertaron se dieron cuenta de que no tenían aceite de repuesto y se perdieron una oportunidad histórica, poder entrar a aquella boda y conocer al novio y estar con él. Hoy en día el Señor habla a nuestros corazones y nos dice y nos enseña y nos muestra a través de su bendita palabra que necesitamos no solamente mantenernos, sino pensar que si las cosas van a peor, tener la suficiente aceite, la suficiente comunión y relación con el Señor para aguantar cualquier prueba, cualquier lucha y cualquier dificultad que venga de cara al futuro en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 10, versículo 22, hace referencia a esta fiesta de Hanukkah, pero aquí aparece no con la palabra Hanukkah, sino con la palabra traducida al castellano, que es la palabra dedicación. Y dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Dedicación a qué? Es la fiesta de Hanukkah. Y dice que era invierno, es la única fiesta que se celebra a final de año, que no tiene nada que ver con la Navidad, No tiene nada que ver con la Navidad, pasa que ocurre en el mismo mes. Pero Jesús estaba en Jerusalén en esa fiesta, era invierno, y dice que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y automáticamente le rodean los judíos y le dicen: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, es decir, el verdadero Mesías, dínoslo abiertamente. Es decir, Jesús levantó una expectativa en su época. Porque si bien es cierto que ya no estaban bajo el dominio del imperio griego, estaban bajo otro dominio de otro imperio. ¿Saben cuál? El de los romanos. Y ellos esperaban que así como los macabeos se rebelaron en su época contra los griegos, Jesús sería el cabecilla de un movimiento revolucionario que vencería, que derrotaría al enemigo, a los romanos, y ellos volverían otra vez a tener su rey, sus ceremonias, sus templos, etcétera, etcétera. Y por eso lo presionan, por eso le rodean y le dicen: vamos a ver, ¿eres el verdadero Mesías? Es decir, ¿eres el verdadero libertador o no? Y entonces Jesús le dice: ya os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Las respuestas que les daba el Señor a los judíos de su época, a muchos no le hacía ninguna gracia, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos esperaban un cambio en lo natural, en lo político, no en lo espiritual. Y sin embargo el Señor Jesucristo les hablaba de otro tipo de cambios. Mira, ¿no se dan cuenta que los macabeos se levantaron, derrotaron a los griegos y volvemos otra vez 150 años después a estar otra vez igual o peor que aquellos tiempos? Ahora con los romanos, antes con los griegos, antes con los medos persas, antes con Babilonia, antes con Egipto. Siempre hemos estado oprimidos por alguien o por algo. Y yo he venido no para quitaros a los romanos de encima, ni para quitaros el yugo de ningún imperio. Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. ¿Qué más da que seamos oprimidos por Roma, por los griegos o por quien sea? Lo importante es que nuestra alma sea libre. Y esa libertad no viene cuando conquistemos a los enemigos, sino esa libertad viene cuando el enemigo de todos, que es Satanás, sea derrotado en la cruz y por la sangre de Jesucristo. Pero no lo entendían.
No había forma de que entendieran el propósito de Dios. ¿Saben lo que hicieron los macabeos? Le pidieron ayuda a Roma. Fue una comisión de judíos a Roma, a pedirle a Roma, que en aquel momento no era todavía el imperio que después fue, a pedirle ayuda para que los griegos los dejaran en paz. ¿Y saben lo que pasó? Al final aquellos en los que se apoyaron y al final aquellos a los que les pidieron ayuda, al final terminaron también a ellos oprimiéndoles. ¿Qué dijo el Señor? ¿Estáis trabajados? ¿Estáis cargados? ¿Estáis oprimidos? ¿Estáis hartos? ¿Estáis que ya no dais más? Cuando no es unos otros, venid a mí. Venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La verdadera libertad no viene cuando tenemos un gran trabajo, con un sueldo espectacular. La verdadera libertad viene cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Usted puede estar en una cárcel como Pablo y Silas estuvieron cantando y alabando a Dios y experimentando la libertad que muchos en la calle nunca van a experimentar, porque la libertad no viene por estar aquí o por estar allá. La libertad viene cuando soy libre en el nombre de Cristo, porque he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. La paz no viene por lo que tengo, sino por lo que soy. Pero claro, lógicamente, los judíos no querían ese tipo de Mesías. Fijaros que hasta el último momento sus discípulos, en el minuto antes de la ascensión, le hacen una pregunta que yo digo, pero por favor, pero todavía estáis con esto. ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Pero vamos a ver, pero ¿no habéis entendido que mi reino no es de este mundo? Lo tenía más claro el ladrón en la cruz que los discípulos de Cristo minutos antes de ser ascendido a la presencia del Padre. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿No se lo dijo así el ladrón en la cruz? Lo tenía más claro el ladrón en la cruz que sus propios discípulos. ¿Cómo que restaurar el reino? Que ya no van por ahí los tiros, queridos. Que ahora el reino no tiene nada que ver con espada, ni con escudo, ni con casco, ni con jabalina. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para destruir fortalezas y para poder ver victorias en el mundo espiritual. Y para vencer en el mundo espiritual lo que tenemos que tener es la presencia de Cristo en nuestro templo, que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, por eso decía al principio del culto y lo repito, que podemos y debemos terminar este año en victoria. Porque podemos terminarla en victoria, porque Cristo es nuestra victoria. Claro, si miramos las noticias, si leemos el periódico, si vemos lo que están diciendo por ahí afuera, pues muchos se deprimen, muchos se amargan, muchos hasta intentan quitarse la vida y algunos lo han hecho. Pero nosotros no somos ese tipo de personas, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nuestra confianza y nuestra esperanza está en Dios. Hay gente que se alimenta cada día de cosas negativas y ¿qué es lo que están haciendo? Están matando su fe, están matando su esperanza. Pero nuestra esperanza no es una esperanza en hombres, es una esperanza viva, puesta en un Dios vivo, que nos demostró durante todo este tiempo su fidelidad como nunca antes lo había hecho. Hemos sido probados, pero también hemos sido bendecidos. Hemos sido probados, hemos sido zarandeados en todas las áreas de nuestra vida, pero también hemos visto la mano de Dios, ¿sí o no, hermanos? Dios ha sido fiel y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Gloria a Dios. Así que te pido que cierres tus ojos ahí donde estás en esta tarde y le digas esta palabra al Señor que cambia tantas cosas. Gracias, Señor. Gracias de todo corazón te doy en esta tarde, porque sé, Señor, que tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Los macabeos vencieron a los hombres perversos, hombres que intentaron apagar la fe de sus vidas y del pueblo de Israel. Pero la verdadera libertad viene cuando tenemos a Cristo en el alma. Y yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿tienes hoy a Cristo en tu corazón? ¿Tienes hoy a Cristo en tu hogar, en tu vida? ¿Le has rendido tu vida a Él? Porque si no estás peleando contra enemigos que puedes o no vencer, pero tu mayor enemigo
es el diablo, es Satanás, sus mentiras, sus dardos de fuego, que solamente pueden ser derrotados con el poder de Dios y con el nombre de Cristo y con el poder de su sangre. Por eso en esta tarde, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, las gracias, Dios mío, porque contigo tenemos la victoria garantizada. Y gracias, Señor, porque tú has derrotado a nuestro mayor enemigo en la cruz, aplastando su cabeza, levantándote al tercer día victoriosamente y convirtiendo nuestros cuerpos en templo del Espíritu Santo de Dios, donde ahora está tu luz, tu presencia, y nunca más saldrás de ahí, Señor. Gracias por la obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que seguirás haciendo, Señor. Oramos por toda tu iglesia sobre la faz de la tierra. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que están oyendo ahora tu palabra, para que tú les alcances con tu bendición, con tu presencia, proclamándole al mundo que Cristo viene pronto y que todas las batallas han sido ganadas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu fidelidad, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que continuarás haciendo. Y te daremos siempre a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dígale gracias, Señor.